Hola, lectors i espectadors d'Economia. Benvinguts a una nova edició de Focus On, que porta el títol Hidrogen verd, energia pel futur, acció pel present. El títol ho diu tot. L'hidrogen verd és un dels vectors que ha de ser clau en la transició ecològica en la que estem immersos i que anirà més. Una transició ecològica que pivota al voltant de l'electrificació, però no tot serà electrificable ni l'electricitat és necessàriament la font d'energia òptima per a tots els usos. Precisament, l'hidrogen verd pot ser una de les claus per omplir aquests gaps de l'electrificació, però té encara alguns reptes, com el cost, el transport i el desenvolupament tecnològic. Tot i així, el moment és ara, perquè ara és quan s'han de començar a fer les inversions perquè l'hidrogen verd sigui important d'aquí uns anys. I el lloc és aquí, perquè el govern espanyol ha decidit que vol ser líder mundial en hidrogen verd i està disposat a fer-hi les inversions, tant des del sector públic com des del sector privat, i Catalunya hi vol tenir un paper important. De tot plegat, parlarem avui amb Luis Travesedo, director de projectes d'hidrogen verd de Moeve. Benvingut, Luis. Miguel Antonio Peña, secretari de l'Associació Espanyola d'Hidrogen Verd. Benvingut, Miguel. Gràcies, bon dia. Albert Ballbé, consultor sènior de projectes de descarbonització d'Acció. Benvingut, Albert. Gràcies. I Arturo Vilabella, CEO i cofundador de Jolt Green Hydrogen Solutions. Benvingut, Arturo. Gràcies. Bon dia. Gràcies a tots quatre per acceptar la invitació i per venir avui a debatre amb nosaltres. Volem començar per situar l'audiència parlant dels usos de l'hidrogen verd, per què s'utilitza l'hidrogen verd. Però abans permetin-me que molt ràpidament expliqui, per si algú no sap què és l'hidrogen verd, el que és l'hidrogen verd. Si no ja em corregiran després, però molt breument, l'hidrogen verd es produeix a partir de l'aigua, es separa mitjançant un procés anomenat electrolització, separa l'hidrogen de l'oxigen mitjançant una font d'energia renovable, que per això és verd, i després s'utilitza per alguns usos, que és el que ara parlarem. Aquesta és la primera pregunta que els volia fer. Per què s'utilitza i per què creuen que poden fer una projecció que s'utilitzarà l'hidrogen verd d'aquí 5 anys? Començarem amb el Luis Travesedo, de Moeve. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es un honor estar aquí con vosotros en este debate. Usos del hidrógeno verde. Posiblemente me gustaría enmarcar en dos conceptos clave. Uno, la descarbonización, y el otro, la seguridad energética y la competitividad industrial. Cuando hablamos de descarbonización, el papel del hidrógeno verde es fundamental. ¿Por qué? Porque no todo se puede electrificar. Hay sectores que son imposibles de electrificar y entonces ahí es donde aparece la molécula verde frente al electrón, y es el papel que juega el hidrógeno verde en este tema. En segundo lugar, el tema de la seguridad de suministro y la competitividad es algo que en Europa se lleva persiguiendo ya del regulador de hace tiempo con muchas directivas. Los conflictos que ha habido pues ponen en evidencia que Europa necesita trabajar en el tema de seguridad y sin duda es algo que el hidrógeno puede ocupar un espacio fundamental. Y ya aterrizando más en lo que es la península ibérica y nuestro país, pues yo diría que hay 3 factores fundamentales. Uno, en nuestro país tenemos unos recursos renovables formidables, tanto en fotovoltaica como eólica. Segundo, nuestro país tiene ya una demanda de hidrógeno gris en nuestra industria pesada. Y tercero, tenemos un sistema de puertos estupendo que nos permite o nos va a permitir poder exportar estos combustibles renovables hacia donde los mercados lo demandan. Y acabo con la cuestión de a qué vamos a utilizar el hidrógeno verde. Pues en primer lugar, descarbonizar aquellas industrias que ya están utilizando el hidrógeno gris. Estamos hablando de industria química, estamos hablando de las refinerías, fertilizantes. En segundo lugar, sí que creemos en los sectores difíciles de electrificar, llámese el transporte pesado, marítimo y aviación. El marítimo, con derivados del hidrógeno verde, ya sea la amonia verde como combustible en barco, inclusive la amonia verde como carrier de ese hidrógeno, o el metanol. Y ya hay mucha actividad en el sector marítimo, con regulaciones como la IMO, que va más allá de un tema europeo, en el que ya las compañías marítimas se están posicionando para el uso de este tipo de combustible. Y por último, la aviación. Ya hay una normativa donde más o menos obliga a unos porcentajes pequeños a partir del 2030, pero que crecen exponencialmente, y es un mercado en el que nosotros creemos que el hidrógeno verde tiene muchas posibilidades. Y ahí está Moeve queriendo ser un first mover en esto y bueno, eso es un poco nuestra apuesta que luego podremos desarrollar un poquito más.
Moltes gràcies, Luis. Crec que ens has fet una bona foto. És el torn del Miguel. Pues muchas gracias igualmente por la invitación y tener la oportunidad de hablar un poquito del hidrógeno verde, cosa que llevamos intentando hacer en la asociación desde el año 2002, o sea, no, es ya un largo periodo de tiempo. Vamos un poquito tarde porque estamos empezando ahora. Antes me gustaría rectificarte una cosa pequeñita. Es verdad que fundamentalmente lo que vamos a ver en el futuro es producción de hidrógeno verde por electrólisis de agua con electricidad renovable, pero hay otros hidrógenos verdes que haría falta otro programa para hablar de ellos. Lo primero que vamos a ver es la producción, porque realmente no existía hasta ahora una producción de hidrógeno verde. De hecho, en el censo de proyectos que acabamos de terminar en la asociación de proyectos en marcha de nuestros socios, una buena parte es la producción de hidrógeno y precisamente por electrólisis. Hay otros métodos, no vamos a entrar en ellos, porque el fundamental va a ser electrólisis. Precisamente el gran problema es encontrar un usuario para ese hidrógeno verde, un usuario que lo pueda utilizar a un precio asequible. Y ahí está el gran problema. ¿En dónde se están encontrando esos nichos para usar el hidrógeno? Luis ha comentado varios de ellos. Hay que usar el hidrógeno allí donde ya se usa hidrógeno. Es cuestión de sustituirlo, pero hay que ayudar con un precio competitivo. Y hay que usar hidrógeno allí donde las energías renovables no van a llegar, el transporte pesado, aviones, etc. O sea, el hidrógeno no sirve para todo. Hemos estado 20 años diciendo que es importante y ahora tenemos que decir, vale, es importante, pero no sirve para todo. Sirve para los sitios a donde la electricidad renovable no puede llegar. La industria es claramente uno de ellos, el transporte pesado es otro de ellos, pero después hay algunos nichos, como por ejemplo la automoción, no de transporte pesado, sino de transporte ligero en flotas cautivas que necesitan un repostaje muy rápido, que se utilizan 24 horas al día, 7 días a la semana. Desde hace tiempo, por ejemplo, se aplica en las carreterías elevadoras de los centros logísticos, sustituyendo a baterías. O sea, hay algunos nichos en donde también vamos a ver el hidrógeno, pero, como dice Luis, sobre todo lo vamos a ver en esas industrias y esa movilidad a donde la energía renovable no puede llegar. Gràcies, Luis. Albert? Jo, en aquest cas, els exemples ja els han posat molt bé. Insistir que al final, com a societat, i aquí la Generalitat de Catalunya estem apostant fortament, tenim una responsabilitat en fer front a aquesta emergència climàtica que tenim i que a Catalunya hem patit. Ara estem millor, però en forma de sequera severa que vam tenir durant anys i, per tant, s'ha de donar resposta d'alguna forma. L'electrificació, que és l'aposta clara de la perspectiva energètica de Catalunya, és vàlida per moltíssims sectors, però sí que hi ha una sèrie d'usos que s'han especificat que no hi pot arribar, ja sigui per un tema d'energia, de les temperatures que s'han d'assolir en certs processos, o directament perquè l'hidrogen no només és un vector energètic, sinó també és una matèria primera. Quan diem de substituir l'ús de l'hidrogen actual és per una sèrie de processos químics que és una reacció. Llavors aquí no podem substituir-ho per energia, és que necessitem una molècula, ja sigui a gas natural que s'utilitza en certs processos, o l'hidrogen directament en refineries o altres de similars. Actualment a Catalunya aquestes grans instal·lacions industrials en el catàleg d'emissions que tenim són justament els punts on hi ha més concentració i, per tant, on és més eficient actuar. I aquí hem de mirar quines tecnologies pot haver-hi. Es parla també de la captura de CO2, que pot ser una tecnologia pont, però evidentment l'hidrogen, si tenim una mirada llarga, té un rol importantíssim i hem de treballar i veure com integrar-ho dins la nostra economia. I per últim em referiria justament a nivell europeu, que fa uns mesos va publicar l'informe Draghi, que va derivar després en la brúixola de la Unió Europea, de la Comissió Europea, i aquí el que és l'hidrogen també és una palanca de competitivitat. Fins ara tenim una indústria, de Tarragona especialment, ha sigut durant molts i molts anys font de riquesa, amb unes indústries, amb un valor, amb un nivell de lloc de treball i amb una productivitat molt elevada, que podia estar en risc fa uns anys i ara ens trobem que pot ser una oportunitat. I aquí justament l'hidrogen també té un paper que també hem de treballar i veure com aprofitem un actiu d'aquest tipus, com una indústria concentrada en un territori i en un port com és el de Tarragona al costat, ens ha de fer un valor a explotar i a treure-li profit. Molt bé, moltes gràcies. Arturo? A ver, yo quería de alguna manera complementar lo que se ha dicho hasta ahora. O sea, el hidrógeno existe, es un reactivo químico que se utiliza a gran escala. Se utiliza del orden de más de 80 millones de toneladas de hidrógeno al año y es allí donde hay
creo una gran oportunidad como para sustituir ese hidrógeno gris, que supone una emisión por cada kilo de hidrógeno del orden de 10 kilos de CO2, y donde el hidrógeno verde debería tener una primera oportunidad para desplegarse. De hecho, usos del hidrógeno verde actualmente muy pocos, ¿vale? Porque la escala a la que estamos respecto a esos 80 millones de toneladas que se consumen anualmente, pues corresponden prácticamente a una gota en un océano, ¿vale? O sea, para tener una idea, el año pasado, en todos los proyectos que se desplegaron en el mundo de electrólisis del agua, estamos hablando de una capacidad instalada del orden de, como mucho, 3 gigavatios. Eso puede parecer mucho, pero en el fondo es bastante poco si apuntamos a esos 80 millones de toneladas de hidrógeno que deberíamos sustituir. Y eso realmente equivaldría a desplegar una capacidad de electrólisis del orden de 800 gigavatios. ¿Vale? Por tanto, si vamos a un ritmo de 3 gigavatios anuales, os podéis dar cuenta que el proceso de sustitución de uno por el otro va muy lento. Ya no entro en las aplicaciones como vector energético que se está comentando, únicamente con el hecho de sustituir eso que conocemos por hidrógeno gris, el reto que tenemos es enorme. Gràcies. Han parlat sobretot de dos usos, de l'ús pel transport i l'ús per la indústria. Pel transport han parlat tota l'estona de transport pesant, d'avions, de vaixells, de camions, però no de cotxes. Per què amb camions, amb avions i amb vaixells sí i amb cotxes no? Qui vulgui, ara no us talleu. Bueno, solamente complementar un poco lo de cuántos gigavatios hay instalados. Quería complementar un poco con los proyectos que tenemos en el censo para que nos hagamos una idea. En España vamos a pasar de 0 gigavatios instalados a, según la hoja de ruta del hidrógeno de hace 4 años, el objetivo era en 2030 4 gigavatios. En el censo ya hay proyectos por 23 gigavatios. Evidentemente muchos están sin empezar, están en papel, puede que se caigan la mitad, pero es que ya 10 gigavatios comparado con un objetivo de 4 ya serían muchos. Sí. Lo digo porque en los próximos años vamos a ver cómo se van cayendo algunos proyectos y va a haber alertas de, mira, el hidrógeno no servía para tanto. No, es que estamos empezando y algunos proyectos no seguirán, pero 10 gigavatios ya son muchos. Y contestando ya directamente a tu pregunta, perdona que haya hecho la introducción, he puesto antes el ejemplo, sí, de vehículos ligeros, pero en casos muy determinados. O sea, en flotas cautivas que tienen que usarse con mucha frecuencia, ahí el repostaje es fundamental. No vas a esperar 12 horas a que un coche eléctrico con baterías llenado con energía renovable tenga que esperar todo ese tiempo. En un coche de hidrógeno la ventaja que tienes es que rellenas el depósito en 5 o 10 minutos y sigue funcionando. Que es por eso por lo que se utilizan en las carretillas. En los centros de logística el espacio y el tiempo es oro. Entonces tienen que ahorrar tiempo y espacio del sitio donde se acumulan las baterías. Entonces, en algunas aplicaciones muy concretas vamos a ver el hidrógeno en vehículos ligeros. Pero hay que tener en cuenta que el hidrógeno tiene un pequeño problema y es que su rendimiento no es, por ejemplo, como el de las baterías. Una batería, tanto en carga y descarga, tiene rendimientos de más del 90%, si se utiliza adecuadamente, carga lenta, etcétera. Mientras que el hidrógeno, en la electrolisis hay una pérdida que puede llegar al 30% más y en el uso, en pila de combustible para producir otra vez electricidad, es similar. Perdemos bastante energía. ¿Para qué lo reservamos? Para los sitios donde la batería no llega, para los sitios donde la electricidad no llega. Por eso vamos a ver menos en el futuro vehículos ligeros con hidrógeno, por lo menos esa ya es mi opinión más particular, que transporte pesado, que es a donde no llegan las baterías. Pero en algunos casos los veremos. No sé si ahora me llevaré la contraria, la contestación, pero estaría bien. No, yo estoy... Bueno, en esta no te voy a llevar la contraria. No, en nuestro modelo de negocio, desde luego, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes. Evidentemente el tema de las hidrogeneras, pues en nuestra escala de modelo de negocio no está dentro de las prioridades. Nosotros estamos apuntando más a otros sectores, lo cual no significa que en zonas cercanas a nuestros valles, donde tenemos la producción de hidrógeno y, como muy bien dices, hay flotas de autobuses o de transporte público, ahí se puedan desarrollar modelos de hidrogeneras para servir con el propósito de atender a estas flotas, y eso puede ser viable.
y eso lo estamos mirando también. Pero si atendemos al tema de dónde está apostando Moeve en los primeros pasos, pues vamos más a temas más de escala, más de marítimo, más de aviación, y donde tenemos que montar unas plantas industriales de una dimensión hasta ahora desconocida. Sí. Luego hablaremos de ello. Sí, creo que es esto, ¿no? Es el reto de llegar a esa escala de fabricación masiva que de alguna manera permita que el precio del hidrógeno verde sea competitivo. Aquí no lo hemos comentado, pero básicamente el hidrógeno verde es una tecnología que se tiene que desplegar en función de cuán avanzado esté el tema de la implantación de esa energía renovable que vas a utilizar, y que esa energía renovable sea lo suficientemente barata para que los costes de producción encajen y podamos llegar a ese hipotético €1, €1,5 kilo, que sería la manera de poder asegurar que está sustituyendo ese hidrógeno gris que hablábamos antes. Sí, jo per afegir només, al final el que ha sortit, normalment quan parlem d'hidrogen sempre hi ha el debat sobre l'eficiència energètica, i és evident que tot el que sigui electrificar i un vehicle elèctric és molt més eficient. Potser mirant el cicle de vida total del vehicle amb la construcció hi hauria algun debat més, però el que és estrictament l'ús és evident, però hi ha la part operativa, i al final, tu, per exemple, a Barcelona és la ciutat d'Europa on tenim més autobusos d'hidrogen, ja ens anem quasi als 40, i TMB continua fent una aposta decidida, evidentment es recolza en fons públics, en projectes europeus, per fer l'adquisició dels autobusos perquè són més cars, però ells el que diuen és que l'operativa els hi és molt més vàlida, perquè tenir molts autobusos carregant-se a les nits dificultaria molt, hauria de tenir una xarxa elèctrica amb una molta potència, és difícil. Barcelona té unes pujades i baixades complicades, i diuen, ostres, el vehicle elèctric, els autobusos elèctrics em van molt bé per una sèrie d'usos, però per altres no, i per una operativa, quan tens 1.000 autobusos, doncs cuidado. Quan parlem de taxis, la primera prova pilot bastant potent a París durant els Jocs Olímpics, i sí que hi ha un operador que està funcionant allà. Quan hem vingut a Barcelona, aquest mateix operador, doncs aquí s'ha considerat que no sortiran els números encara. Al final és un model que, si mirem la part energètica, pot no sortir normalment, si mirem la part operativa, i aquí és una mica hem de conjugar els dos mons i veure com ho vehiculem i quina és la solució més òptima. A partir d'aquí, els fabricants d'automoció estan traient models, hi ha usos, la bateria elèctrica té unes limitacions d'abast, quasi tot es pot fer, doncs el mercat dirà cap on tira. També hi ha una qüestió de pes, no? Per exemple, el pes d'una bateria per portar un camió, ja no parlo ni de l'aviació o de la navegació, no? És inviable ara mateix, i per això s'està utilitzant l'hidrogen. ¿No es así? Sí, es justamente eso. Haría falta un tráiler de baterías para mover un tráiler de un camión. Con el hidrógeno, al ser los componentes más ligeros y el propio depósito de hidrógeno más ligero, eso casi se resuelve en la misma cabina del camión. Los prototipos que hay intentan hacer eso. Colocar en la parte de atrás de la cabina todos los depósitos y el sistema de pila de combustible para producir electricidad a partir del hidrógeno. Eso ya puede mover grandes cargas y con autonomías grandes también. Por eso comentaba que es en esos sitios, en el transporte pesado, donde ahí el hidrógeno lo usamos, porque aunque perdamos energía más que en las baterías, nos compensa. Podemos mover el camión. Potser l'ús menys conegut de l'hidrogen, ja sigui verd o el gris, com s'està utilitzant actualment, és per la indústria. Podrien fer 5 cèntims de per què s'utilitza a la indústria l'hidrogen? Està substituint alguna altra font? Per què s'utilitza? No es de la industria, ¿para qué se usa el hidrógeno en la...? Es que veo, no sé si me has... Sí, ¿para qué se utiliza en la industria? Si es para sustituir otras fuentes o para qué se está utilizando el hidrógeno gris y para qué se va a utilizar el hidrógeno verde. Bueno, el hidrógeno gris en el tema químico es para generar fertilizantes donde le quitas unos componentes de azufre y demás, igual que en refinerías, se utiliza el hidrógeno para poner los productos en especificaciones. Estamos hablando de los combustibles fósiles. Hoy lo estamos produciendo con reformados de gas, que son unos activos que utilizan gas natural y que con una reacción con vapor a altas temperaturas producen hidrógeno. Mañana esos activos, en vez de utilizar gas natural, puedes utilizar biometano con unos arreglos que tienes que hacer al activo y bueno, pues lo que va a salir ahí es un hidrógeno verde. Entonces esa es la manera de
cambiar un proceso que existe y que sale hidrógeno gris, metiéndole biometano, biogases, va a salir hidrógeno low carbon. Luego, si quieres, comento el tema del modelo operativo que tenemos nosotros precisamente para tratar de ser competitivos en costes. Es un modelo que nosotros llamamos el anillo del hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que combinamos suministros y activos, diferente tipología de suministros y diferente tipología de activos. Me explico. Nosotros vamos a producir hidrógeno no solo de reformado, sino electrolítico. Entonces vamos a tener la capacidad para alimentarlo, ya sea biometano, ya sea de electricidad renovable, ya sea eólica, ya sea de la red, en función de las circunstancias, de las intermitencias, y eso lo que nos va a permitir es suministrar a nuestros diferentes clientes pues un hidrógeno que puede ser electrolítico, que será RFNBO, un hidrógeno que puede venir del reformado, que será low carbon, y con eso nos va a permitir optimizar los costes de suministro y de producción de ese hidrógeno, lo que es el plan integrado que nosotros denominamos el anillo del hidrógeno. Y precisamente por eso, porque la competitividad del coste de hidrógeno es fundamental para atender a los clientes. Es decir, lo tenemos muy claro, el cliente tiene que pagar un precio razonable por la energía, porque si no, esto no va a funcionar, ¿no? Un matiz, ya que habías hablado, es que me gusta comentar una cosa de las refinerías, porque las refinerías es el mayor consumidor que hay en España de hidrógeno. Del 500.000 de toneladas que se producen en España, pues las refinerías llegan al 80%. Sí, y refinerías y fertilizantes ya casi todo. Fertilizantes. Pero claro, decimos, bueno, cuando no haya combustibles fósiles ya no hace falta. No, cuando no haya combustibles fósiles va a haber otros combustibles, biocombustibles, combustibles sintéticos, que resulta que van a necesitar hidrógeno también. O sea, si un biocombustible tiene algo que es desagradable para los combustibles, los que se utilizan en vehículos, por ejemplo, es el oxígeno, tiene mucho oxígeno. Y hay que quitarlo por un proceso de deshidrooxigenación, que es precisamente usar mucho hidrógeno. Con lo cual, las refinerías del futuro, la biorefinería, va a necesitar también ese hidrógeno que ahora está utilizando y que viene de combustibles fósiles. Con lo cual, se va a integrar también en esas refinerías o biorefinerías. Voldria parlar també de la producció i del transport, que ja han parlat una mica de la producció, han dit que hi ha més mètodes i que ara mateix també té una sèrie de reptes, que és l'eficiència, que es perd part de l'energia quan es fa la producció. En aquest cas, els plantejaré una pregunta diferent a cadascun de vostès, però poden intervenir i respondre. La primera és per al Luis Travessedo, de Moeve. Volia preguntar si la tecnologia per produir hidrogen verd és prou madura o ha d'evolucionar més. Tecnología del hidrógeno verde. Vuelvo al concepto electrólisis. La electrólisis está en la tecnología alcalina. Esta se lleva utilizando, es verdad que en pequeña escala, pero desde hace principios del siglo pasado, 100 años. Diría yo. Más recientemente está la tecnología PEM, que es la de membrana de protones, y en esto, que me corrijan mis compañeros de debate, la tecnología alcalina pues lo que permite es escalabilidad y una operación más o menos estable. La tecnología PEM lo que permite es flexibilidad y poder parar y acoplarse a las intermitencias del sistema eléctrico, lo que da mucha flexibilidad. En nuestro caso, nosotros estamos apostando por una combinación de las dos en la parte electrolítica, con un alcalino al 75% y un PEM al 25%, con tecnólogos europeos, pero de primer nivel, ¿no? ¿Cuál es el gran reto aquí? El gran reto es la escala. O sea, los proyectos hoy operativos del hidrógeno pues están a otra escala. Nosotros estamos hablando que el primer proyecto para el cual queremos tomar decisión final de inversión son 400 megas de electrólisis en Huelva, que es el proyecto que tengo el honor de dirigir, ¿no? Y que esperemos que a final de año podamos tomar la decisión. Entonces, son proyectos de mucha escala. Ese es el gran reto. Pero nosotros vamos a combinar esta electrólisis con el producir hidrógeno de nuestros reformados una vez adaptados, porque tenemos y estamos buscando fuentes de biometano y de biogás, ¿vale? Y de nuevo es el concepto que os comentaba antes del anillo
mueve en Huelva. Gracias. Ahora... Perdona, Xavi, aquí para complementar, porque, a ver, es cierto, o sea, creo que el reto es llegar a esa escala. De hecho, pocos proyectos existen en el mundo en que estemos hablando de centenares de megavatios. Es verdad que en China existen proyectos ya de este estilo en Mongolia Interior, ¿vale? El proyecto más grande que se ha tirado adelante en el mundo está en Arabia Saudí, en un proyecto que se llama NEOM, en que la escala era ya del orden de 2,2 gigavatios. En este primer proyecto a escala gigavatio han habido problemas. Han habido problemas por asegurar el suministro de los equipos que se necesitaban, y si me apuras, de los componentes principales que intervienen en la electrólisis, como sería el caso de los electrodos. El tiempo que se había pactado como para suplir estos equipos se sobrepasó. Había una segunda etapa que estaban hablando del orden de 6 gigavatios. Eso ya no va a ser así, y teóricamente estamos viendo que la capacidad de producción necesaria para generar toda esta capacidad de electrólisis, realmente estamos lejos de poder conseguirla y de asegurar que los procesos sean robustos, repetitivos y que todo funcione, ¿vale? Por tanto, entiendo esta escala de 400 megas, lo complicado que puede ser, y ojalá que realmente pues sea positiva la decisión que se tome al final de esta prueba. Està clar que hi ha reptes en quant a la producció, per això et volia preguntar, Luis, Arturo, tu que treballes en una empresa, on has cofundat una empresa tecnològica que és Jolt, que treballa precisament en l'electrolització. Quina és la vostra proposta per millorar aquest procés? A ver, nos centramos básicamente en el tema de los electrodos, ¿vale? Y el electrodo, como estaba comentando antes, es el componente principal de todo lo que estamos hablando. Es allí donde tiene lugar la reacción química que va a convertir en un lado el agua en hidrógeno y en el otro en oxígeno. Por tanto, la capacidad de poder fabricar de manera rápida, de manera barata y de manera segura en el tiempo es una de las claves que permitirá este despliegue del orden exponencial que se debería dar como para que el hidrógeno verde sea una realidad. El método de fabricación propio que tenemos se adapta a esto. Podemos fabricar electrodos en minutos cuando las tecnologías actuales tardan horas, sino días, en poder conseguir la misma cantidad de electrodos. Dicho esto es específicamente el hidrógeno verde, pero nuestra tecnología se puede adaptar a cualquier proceso electroquímico. Por tanto, allí donde hagan falta ánodos y cátodos, podemos estar nosotros. En vista que el tema del hidrógeno va para más largo de lo que pensábamos, el hidrógeno verde, estamos intentando adaptar lo que es nuestra tecnología a procesos ya existentes, como podría ser el de cloroálcali o el tema de tratamiento de aguas. Por tanto, tenemos un campo muy amplio para poder adaptar la tecnología a esos usos que van en línea con lo que se entiende de la electrificación, especialmente en la química, pasar a la electroquímica y de alguna forma contribuir a esta transición energètica. Molt bé, moltes gràcies. Volíem parlar també del transport, per això volia preguntar, Miguel Peña, quina ha de ser la manera de transport òptima, el transport de l'hidrogen per carretera, o hi ha d'haver gasoductes, es poden aprofitar l'actual xarxa que hi ha gasoductes? Com està el tema? Pues te voy a contestar que depende. Habitualmente depende de la distancia. Cortar distancias suele ser más barato por carretera, a largas distancias suele ser mejor tener una red de distribución. Por lo tanto, en el futuro se van a usar ambas, dependiendo del lugar de aplicación y cuando se desarrolle el mercado, mirando dónde ese mercado necesita una opción o necesita la otra. De hecho, ya hay un proyecto de red troncal, que luego supongo que hablaremos de la entrada y salida de hidrógeno desde Barcelona a Europa, y de ahí conecta con el corredor mediterráneo, con el corredor del Ebro, el corredor norte y la vía de la Plata, con conexiones con Portugal, Puerto Llano, Galicia. Esa es una red básica que ya Enagasa está diseñando, que es nuestro TSO de distribución de gases, y que irá ampliándose. ¿Cómo se irá ampliando? Se irá ampliando pues, de una manera muy similar a la red de gas natural,
que yo recuerdo cuando yo tenía pelo que no existía. O sea, yo recuerdo en los años 80 que se empezó a distribuir gas natural, hace ya muchos años, pues era de una manera similar, buscando los lugares donde se produce y los lugares donde se usa. Va a llevar unos cuantos años, pero es la mejor manera de distribuir hidrógeno a largas distancias. En los sitios donde no se llega será por carretera. Si vemos un poco el censo de proyectos, y perdona que insista, pero nos ha llevado mucho trabajo hacer este censo en la asociación, muchas empresas están apostando en sus proyectos por el blending, que es una manera de distribuir hidrógeno inyectándolo en la red de gas natural. Hay límites respecto a la cantidad de hidrógeno que se puede inyectar, del orden del 5%, se podría inyectar sin ningún problema, pero posiblemente vayan a tener que cambiar un poco la filosofía de este blending, que lo que está haciendo es descarbonizar la red de gas natural. Cuando alguien lo usa en un punto determinado, estará usando una parte que es gas natural fósil y otra parte será hidrógeno verde, con lo cual un porcentaje, 5% por ejemplo, estamos descarbonizando en el uso de la red de gas natural. Pero la regulación europea reciente indica que si se hace blending, después hay que hacer deblending, o sea, en el punto donde se vaya a usar el hidrógeno hay que volverlo a separar. No está muy claro, y vuelvo a insistir, no existe un mercado por ahora y lo estamos construyendo, si los proyectos de blending van a seguir haciéndolo con esta normativa que necesitas que para que ese hidrógeno sea considerado hidrógeno verde, después lo tengas que volver a separar. Es una alternativa descarbonizar la red de gas natural, se puede usar para eso, pero la definitiva, desde luego, va a ser la red troncal de distribución de hidrógeno. Y si me permites enrollarme un poquito más en este punto, también está el modelo de cómo se va a producir con respecto a dónde se produce la energía renovable. Hay modelos en los proyectos que se hace in situ, donde hay energía renovable, se produce hidrógeno. Hay modelos donde el hidrógeno se produce en otro punto diferente y se usa la red eléctrica con un contrato de compra de electricidad renovable para producirlo en el sitio donde se va a usar el hidrógeno. Y hay proyectos que combinan ambas. ¿Cuál va a ser el modelo final? Pues depende de muchos factores. Por ejemplo, para hacer esto último que he dicho, inyectar electricidad renovable y usarla en otro sitio para producir hidrógeno, hay una normativa también europea que requiere que haya correlación horaria. Para el año 2030. En el año 2030 la normativa europea dice que si yo produzco 1 kilovatio hora de hidrógeno en un punto, tengo que comprar 1 kilovatio hora de energía renovable en esa hora, no a lo largo del día ni a lo largo del mes. Eso restringe bastante el uso de hidrógeno, pero es la manera lógica de usar energía renovable que esté asociado con un hidrógeno renovable. Estoy dando muchas posibilidades porque no está clara la manera definitiva en la que se va a hacer tanto el transporte como la producción descentralizada. Gràcies. Una de les coses que has comentat és la connexió europea. Precisament l'Albert Ballbé li volia preguntar com està, fa un temps es va anunciar a bombo i plateret el corredor H2Med, però després se n'ha deixat de parlar. Volia saber com estava i quina oportunitat representa per Catalunya i per Espanya. Totes aquestes inversions estem parlant de milers de milions d'euros. Sí que el sector privat ha de fer l'aposta i al final han de ser els tractors dels projectes, però sí que és hi ha un acord que ha d'haver un suport públic perquè siguin viables i també perquè com a societat ens interessa, el que deia abans, tenim un problema d'emergència climàtica i hem de donar suport a qualsevol projecte que pugui donar certa resposta en aquest sentit. Aquestes inversions, això que estàvem parlant l'últim cop d'uns 3.000 llargs milions d'euros per vehicular fons públics, doncs també al final són diners a tots, s'han de fer amb unes normatives molt específiques i la Comissió Europea té tota una normativa de com es poden assignar diners públics a entitats privades i aquest és el procés que va passar fa un any i mig o similar. Es van declarar projectes d'interès comú a la Unió Europea. Això era un passa no passa important. La Comissió Europea deia que posava fons i els estats també havien de dir que també apostaven. Finalment, Portugal, Espanya, França i Alemanya van signar un acord de col·laboració i que, per tant, els 4 estats reconeixien aquest projecte com a interès i, per tant, passava aquesta fase, com si diguéssim, administrativa de tirar endavant. Com està ara? Bàsicament, Enagás, que és l'operador gasista que se li ha encarregat a l'estat espanyol que ha tirat endavant el projecte, ha fet un parell d'onades de crides d'interès, que vol dir dir quines empreses
tenen previst produir i consumir, o sigui, fer una mica el mapa d'on està doncs, de les produccions i consums per fer una mica la primera planificació dels traçats que hauria d'haver-hi i a partir d'aquí estem estudis tècnics. Nosaltres a Catalunya rebem moltes delegacions d'Alemanya, sobretot, preguntant-nos per l'estat, la previsió de calendaris i les inversions, i el que diem és que de moment no tenim cap indicador que digui que hi hagi un retras especialment sensible. Quan parlem amb Enagás ens diu que van fer les tasques segons el previst. Què ens aplica a Catalunya? Ser la porta d'entrada, o sigui, ser el pont entre el que és el gran productor, que és tota la península ibèrica, amb la resta d'Europa, i tenir, doncs, per tant, tant a nivell dels ports, Barcelona i Tarragona, com d'aquest hidroducte, una capacitat d'accés a un hidrogen esperem que a un preu raonable, que ens ha de generar moltes oportunitats, tant per la pròpia indústria que tenim actualment de descarbonitzar-se, com de generar noves cadenes de valor que es podrien implantar a Catalunya, doncs per això, perquè tindrem al final el major pas d'hidrogen d'Europa, segurament, i aquí veurem des de temes més tècnics com el Port de Barcelona està fent inversions per comprimir l'hidrogen, tota una sèrie d'actius que els hi calen, que estan fent aquesta aposta, però darrere un exemple a Jolt, i en tenim uns quants més a Catalunya, de crear aquesta cadena de valor tecnològica també que doni resposta a necessitats que pugui haver-hi, i llavors ho interpretem com una oportunitat que hem d'aprofitar al màxim que puguem. Ha parlat d'Alemanya, que els hi pregunten des d'Alemanya. Això és perquè allà hi ha més interès o està més desenvolupada la indústria? Per quin motiu? Bàsicament hi ha dos grans factors aquí. Ells són més dependents del gas rus i això, doncs, en el conflicte a partir del 2023 ha tingut un impacte fort en el preu de l'accés. O sigui, al final, una indústria és competitiva en gran mesura pel preu de l'energia. És un dels factors més determinants perquè la teva indústria sigui competitiva. El fer l'increment important que va haver-hi arran de la invasió russa d'Ucraïna, ells han vist que han de buscar alternatives per un tema de costos i per un tema de sobirania. I l'altre és que ells tenen una indústria, al final l'hidrogen té molt recorregut, el que dèiem abans, siderúrgiques, cimenteres, vidres, i ells són forts amb això. Llavors han vist que necessiten aquest accés a hidrogen renovable en gran mesura. Veus que venen a parlar nosaltres, però també fa uns mesos veies el canceller alemany anant a parlar amb països d'Àfrica, amb Xile o amb el Golf Pèrsic. Ells necessiten aquest accés i estan buscant diversificar les fonts. Els hi va la competitivitat. ¿Sí? Solo quería hacer un complemento a este tema del transporte y son los corredores marítimos y el rol de los puertos. Y cómo los corredores marítimos, mientras las grandes infraestructuras de H2Med y tal pues se van construyendo, pueden servir para conectar los mercados donde se produce el hidrógeno y sus derivados y los mercados donde se necesitan consumir. Alemania. Nosotros estamos impulsando la conexión entre Algeciras y Rotterdam. Rotterdam es la puerta de Europa, es el gran puerto de Europa, es el que da entrada a todos los grandes industrias pesadas que van a necesitar hidrógeno verde o derivados. Y entonces es una vía de transporte que, mientras se construyen las infraestructuras absolutamente necesarias, pues puede servir para conectar nuestros mercados, ¿no? De hecho, ya hay algún experimento, por llamarlo así, entre Australia y Japón de transporte de hidrógeno, desde Australia a Japón. Lo único que no es hidrógeno verde, sí. Bueno, aquí el transporte puede ser a través de amonia, ya sea porque tengas el barco consumiendo combustible, porque transporte amonia que luego se vuelve a craquear y ahí sale el hidrógeno verde, o transportes metanol, que también son necesarios en estas industrias. Es decir, pero el rol de los corredores marítimos, y aquí tenemos grandes puertos que deben servir para activar esta conexión de mercados, ¿no? Tornant a la producció, hem parlat abans, perquè ha sigut Miguel, d'on es produeix, de que hi ha d'haver energia renovable. No es pot produir a qualsevol lloc, ha d'estar necessàriament, la forma òptima és que estigui vinculat a un gran projecte d'energia renovable o es pot produir a qualsevol lloc? Pot intervenir qui vulgui, jo he fet referència al que ha dit el Miguel, però podeu complementar. No, en principio, para dejar también un poco de tiempo, que hablo demasiado algunas veces, en principio la electrólisis es la forma más madura. Llevamos produciendo hidrógeno por electrólisis desde hace mucho tiempo. La tecnología es conocida desde
la Revolución Francesa prácticamente. En 1789 fue cuando se descubrió la electrolisis, con lo cual la madurez es muy grande. Hay formas alternativas, una de ellas, Luis lo ha mencionado, que es también el reformado a partir de biocombustibles, biogases, biomasa por gasificación. Hay otras formas que, si tuvieran un recorrido industrial, estarían muy bien, como los ciclos termoquímicos, que es utilizar la luz solar térmica, la energía solar térmica, para también romper la molécula de agua. En lugar de electricidad, usar calor. Pero los prototipos que hay son muy a nivel de laboratorio. Hay una que estaría muy bien si tuviera materiales desarrollados, que es la fotodisociación directa, poner agua a la luz del sol y que se rompa la molécula de agua solamente con la luz solar. Sí, eso es muy bonito, pero así dicho es imposible. Nadie ha visto producir hidrógeno a partir de agua porque cuánticamente es imposible esa transición. Hay que utilizar fotocatalizadores. Bueno, pues para esto los fotocatalizadores que existen no son estables, son caros, dan problemas adicionales, el rendimiento es bajo. Son procesos que están a nivel de laboratorio, pero que se están desarrollando. Estamos empezando con ellos ahora y puede que tengan un rol en el futuro. Pero de luego, por ahora, la electrolisis es el que se ha demostrado, quitando el tradicional reformado, que es el que llevamos utilizando desde hace 100 años, es el que se ha demostrado como más maduro para poder obtener el hidrógeno verde. Sin quitar, como decía al principio, que hay otros métodos que cuando se desarrollen materiales posiblemente sean más adecuados. A continuación de lo que él está diciendo, en el fondo, sí, es una tecnología probada y con años de existencia, pero la clave aquí es el precio de la energía otra vez, ¿no? Antes también Albert lo ha mencionado. Aquellas zonas geográficas del mundo donde estén más favorecidas en el sentido de generar una energía eléctrica renovable barata, serán los puntos donde se desplegarán soluciones del estilo de la gran escala que estamos hablando para generar hidrógeno y convertirlo, pues, probablemente a otra molécula. Jo recupero la pregunta, que ens fa un tema idiomàtic. Sí, ja em penso. A veure, aquí al final és un balanç de costos i de disponibilitat del territori. Doncs això, l'aposta, per exemple, per Andalusia, Castella, on hi ha molta més capacitat o certa facilitat, diguem-ho, per implantar parcs renovables, facilita també la producció d'hidrogen, però al final l'hidrogen ha de ser consumit. Llavors, estar a prop de la demanda també és un actiu, en certa manera. El fet de tenir-ho a prop al final és un tema de si és més car transportar una molècula o transportar un electró. A partir d'aquí, nosaltres a Catalunya tenim projectes d'electrolitzadors in situ a les pobres instal·lacions. Al Canall hi ha un exemple amb la indústria cimentera, el propi TMB produeix l'hidrogen a la pròpia estació on serveix els autobusos. Hi ha propostes que és de transportar-lo a més o menys distància. Això és un model i hi ha diferents propostes. Potser tipus Moeve o Repsols o similars aposten per una producció centralitzada aprofitant una economia d'escala i un transport i distribució. Hi ha propostes potser més novedoses de producció in situ i consum directe. També deia les carretilles en el sector logístic. Hi ha exemples també de tenir l'electrolitzador al costat de la planta. Llavors, aquí s'ha de veure, segurament no hi ha una veritat absoluta, sinó que cada cas veurem quin sentit té. Produir per una cimentera o per una refineria, bueno, ho podran fer les empreses, però si no s'haurà de portar de fora perquè els volums que estan previstos són enormes. Veurem quina solució és l'òptima. Gràcies, Albert. Mira, aprofito que has comentat això per obrir l'últim bloc, de parlar de la competitivitat, que ha anat sortint tota l'estona, com parleu del preu, de l'escala, etc. I justament una de les preguntes, la que et volia formular a tu, té a veure amb això, amb la producció i on produir. El que et volia preguntar és com pot ser puntera Catalunya en hidrogen verd amb un pes tan baix que té amb energies renovables, que és una de les signatures pendents d'aquest país des de fa dècades, no? Sí. En aquest sentit, sí que s'està fent un esforç important per facilitar les llicències a nous parcs, però clarament l'aposta de la Generalitat a través de la perspectiva energètica de Catalunya és electrificar els processos que hi ha actualment. Nosaltres no ens posicionem com a grans productors d'hidrogen. No som un referent, no anem a les fires a preveure grans parcs per poder exportar. L'objectiu nostre és descarbonitzar la nostra economia i fer-la més competitiva. A partir d'aquí,
podem tenir marge, produir nous parcs de renovables i ja s'haurà de fer d'una forma més eficient, amb més diàleg social i més acceptació del territori, però ja s'ha recorregut. L'altre és que estem dins un mercat únic espanyol. Llavors, com s'ha dit aquí, al final hi ha propostes on el parc de renovables està a qualsevol altre lloc de la península i amb un dret de compra de preferent, una PPA que es diu, o sigui, una compra amb una assegurança que s'ha produït de forma renovable, pots produir i tenir un electrolitzador a Catalunya. Això genera més costos, hi ha temes de peatges, hi ha temes d'accés a la xarxa, etc. Però hi ha cert marge. Llavors, idealment hem de tenir més renovables, sí, que la Catalunya no preveu que es dediqui en gran mesura a la producció d'hidrogen, tampoc, però sí que la indústria té certa capacitat i al final és això, que el fet de tenir la demanda és el que ens ha de preveure que ja certes inversions puguin venir a Catalunya perquè és on poden haver-hi consumidors i aquí és... Per això juguem una mica, diem la Lliga, nosaltres ens comparem més amb els alemanys o amb els bascos, que jo sempre recordo una jornada que és el president de l'Albai d'Hidrogen, del corredor d'hidrogen del País Basc, va dir jo no vull exportar hidrogen verd, jo vull exportar acer verd, o sigui, donar-li valor al que estem fent i aquí és una mica el que estem intentant també des de Catalunya. Molt bé, Miguel Peña, per tu què cal perquè l'hidrogen verd sigui més competitiu? Bueno, algunas cosas las hemos mencionado. Tal vez la más importante es la que habéis comentado, del factor de escala. Por ahora, aunque he dicho antes que la tecnología es madura y se conoce desde hace 2 siglos, realmente de manera tecnológica no ha tenido un gran desarrollo porque se utilizaba en nichos de mercado muy concretos donde hacía falta hidrógeno muy puro. Como hacía falta hidrógeno muy puro y tenía un valor añadido alto, no hacía falta, digamos, entre comillas, desarrollar una tecnología extremadamente eficiente. Pero ahora estamos hablando de producción masiva de hidrógeno para almacenar, distribuir energía y ahí sí que hace falta una gran eficiencia. Ahora es cuando estamos empezando a saber cómo se hace un electrolizador que sea más de 1 kilovatio. Muchos electrolizadores antes eran así. Estamos hablando ya de electrolizadores del orden de megavatio. Prácticamente nadie ha hecho un electrolizador de megavatios por ahora. El que se lance a hacerlo está entrando en un mundo desconocido que no sabe cómo se va a comportar, no solamente por los materiales, sino por lo que llamamos balance de planta, fluidodinámica dentro del electrolizador, un montón de factores que aún no se han visto porque nadie ha hecho eso. Cuando empecemos a tener ese factor de escala desarrollado, o sea, sepamos bien cómo hacer electrolizadores de megavatio, ahí el precio no va a ser el precio que tiene ahora, va a bajar bastante. Pero hay otro factor importante y es que los materiales que usamos en las nuevas tecnologías son materiales que no son los habituales, los sencillos o digamos los que, para resumirlo, los que tenemos en Europa. Suelen utilizar materiales estratégicos. Y tenemos que tener disposición de ellos. Concretamente, un electrolizador necesitan los electrodos, platino y iridio. Cosas que no tenemos mucho en Europa. Pues en la mejora de esos materiales también tenemos que avanzar. Y de hecho hay grupos de investigación que lo que están haciendo, por ejemplo, voy a mencionar el mío del CSIC, que es realmente donde me dan de comer. En la asociación estamos por amor al arte de alguna manera. Tenemos desarrollados catalizadores que no utilizan nada de platino, que son solamente de hierro, carbono, nitrógeno. No funcionan tan bien como el platino, pero los tenemos ya desarrollados. Son electrocatalizadores que funcionan. Tenemos electrocatalizadores que reducen enormemente la cantidad de iridio. Y estoy hablando de catálisis porque es la parte que conozco más. Pero si hablamos de placas bipolares, membranas y del mismo balance de planta, la mejora técnica que nos queda por realizar es todavía muy grande. Con lo cual, entre el factor de escala y, sobre todo, la mejora en los catálogos de los materiales, evitando los materiales estratégicos, que ahí es un punto importante, tal vez el precio de los electrolizadores empiece a bajar también cuando tengamos un desarrollo importante. Molt bé, gràcies. Hem parlat poc del paper de l'administració, per això, Arturo, et volia preguntar què els hi demanaries a nivell regulatori i d'incentius per impulsar la indústria de l'hidrogen verd i que sigui més competitiva? A ver, me pongo en el caso de lo que representamos nosotros, ¿no? O sea que somos una empresa pequeña con 3 años de vida, ¿no? Una startup, empezamos siendo 4, somos hoy en día 22 y realmente vemos problemas
desde la óptica administrativa tanto como constituir la empresa, ¿no? Y que la administración cumpla por su lado los plazos que ella misma se da, ¿vale? Estoy hablando de casos de, no sé, licencias de actividad, permisos de obra para ejecutar las instalaciones que se tienen que llevar adelante, pero si pasamos al caso específico del hidrógeno verde, han habido convocatorias muy interesantes que empresas de nuestro tamaño difícilmente pueden aspirar. No sé, por ejemplo, los PERTES, ¿no? Hablamos antes que Moeve desarrollaba uno de esos proyectos. Las condiciones que se piden para empresas de nuestro tamaño, pues vamos a decir que son prácticamente de alguna forma pues desalentadoras en el sentido de participar en ese tipo de proyectos, porque te piden, pues, no sé, dar el 100% en aval de lo que estás recibiendo como subvención, por ejemplo. Aquí tenemos un caso concreto, Nosotros, participando en un concurso convocado por la Corfo en Chile, ganamos y nos estamos enfocando a 5 años vista en realmente desplegar allí una capacidad de fabricación industrial, ya no solo de electrodos, sino también de electrolizadores, con una etapa inicial, por ejemplo, de 2 años en que realmente tenemos que confirmar que existe una demanda para hacer. Me extiendo en esto porque realmente nos hubiera gustado que a nivel de Cataluña, a nivel de España, existiese algo que fuese en esa línea y permitiese desarrollar aquí tecnología que se ha descubierto aquí. Y desgraciadamente pues nos hemos tenido que ir a los sitios donde existía esa posibilidad. On sí que juga un paper clau l'administració i la col·laboració público-privada és en la Vall de l'Hidrogen d'Andalusia, que promou Moeve. Luis, ¿cómo está el proyecto? Pues mira, algunas cifras de lo que es nuestra ambición en el Valle Andaluz. Queremos desarrollar, el Valle Andaluz del hidrógeno está basado en nuestros parques energéticos, esto es Huelva y Algeciras. Aquí nuestra ambición es desarrollar 2 gigavatios de electrolizadores para producir 300.000 toneladas de hidrógeno verde, 600.000 de amonia verde, 300.000 de metanol y 100.000 de ISAF. Es decir, multiproducto. Es una ambición, en fin, que es lo que marca la transformación que ya está viviendo Moeve desde la CEPS anterior a Moeve y hacia el futuro, ¿no? Posiblemente sea el proyecto más grande a nivel europeo en términos de valle. Y de aquí los primeros 400 megas son los que queremos tomar la decisión de inversión a final de este año. Has hablado de colaboración público-privada. Una iniciativa así es inviable si no hay colaboración público-privada. Y daré algunos ejemplos. Es muy importante que las administraciones reconozcan estos proyectos como proyectos estratégicos. Nuestro valle está reconocido PCI. Y esto es muy importante tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Es muy importante que las administraciones tengan mecanismos para agilizar el permitting. En el caso de la Junta de Andalucía, que es la que nos compete a nosotros, pues han creado una unidad aceleradora de proyectos que, bueno, pues digamos que ayuda a transitar en toda esta permisología que no siempre es fácil. Hidrógeno trae mucha demanda eléctrica y vamos a necesitar desarrollar proyectos de energía renovable. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo en la administración? Oiga, si usted tiene que desarrollar un proyecto de energía renovable vinculado a un proyecto de hidrógeno, identifíquelo, dele prioridad, porque tiene una demanda asegurada. Esto también ayuda a la planificación. Por supuesto, las ayudas. Estamos hablando que en este estado actual de las cosas, pues sacar adelante un proyecto sin subvenciones es muy complicado. En nuestro caso, pues nos presentamos al PERTE y hemos ganado pues eso, 300 millones para desarrollar este primer proyecto, que son 0,75 millones por megavatio de intensidad. Y diré que con esto, pues nuestro proyecto pues se va a hacer viable, ¿no? Evidentemente,
en la línea del regulador europeo. Tenemos mucha regulación que hay que transponer a nivel nacional. Es decir, vuelvo al tema, la colaboración público-privada es fundamental. Ya lo dice el PNIEC, que el PNIEC establece unas inversiones y viene a decir que el 15% va a ser financiación pública, el 85% va a ser financiación privada. Yo creo que hay un interés general, yo creo que tenemos una oportunidad para convertir nuestro país en un productor de hidrógeno y derivados. Hablar de seguridad energética era algo impensable hace tiempo en Europa, y qué voy a decir yo en España, que no tenemos ni petróleo ni gas, en fin, y ahí estamos y mueve para jugar ese juego, y desde luego fundamental la colaboración con las administraciones. Miguel, ¿querías añadir algo? Solamente añadir un dato, por si parece que Luis está pidiendo mucho dinero. Voy a poner el dato del censo, que a lo mejor no es representativo, pero son todos nuestros socios. Todos los proyectos suman una inversión, creo recordar, de unos 30.000 millones de euros, y de esos 30.000 millones de euros, lo que se recibe de ayudas públicas de diferente tipo son del orden de 3.000 millones de euros, un 10%. O sea, no es que todo el proyecto lo pague la Administración ni Europa, sino que las empresas también están haciendo su inversión. Y en este sentido quería mencionar la subasta del hidrógeno. La subasta europea del hidrógeno es un mecanismo que es interesante porque no solamente da subvención a los gastos de inversión, sino también a los de operación. La subasta consiste en que el Banco Europeo del Hidrógeno, que tiene un fondo para suministrar dinero a esta subasta, fija un precio que ahora creo que anda por 4,5 euros el kilo, por debajo del cual tienen que presentarse varias opciones de consorcios. Los que presenten la mejor opción de precio más barato, es el que se lleva a la subasta y consiste en una prima determinada. Bueno, pues en la última subasta, que ha sido muy reciente, más de la mitad de los consorcios eran para desarrollar proyectos en España. Y es una manera de utilizar este Banco Europeo del Hidrógeno, esta subasta del hidrógeno, para que con inversión pública también se financie el precio de ese hidrógeno final, que es lo que preocupa a muchos usuarios. Albert, com a part de l'administració, no sé si vols respondre alguna cosa, si t'has sentit al·ludit, i també et volia preguntar pel Vall de l'Hidrogen de Tarragona, que és més petit que l'andalús, però també una mica veure com està el projecte i quines possibilitats li veieu. Sí, a veure, del que s'ha dit, bàsicament sí que reconèixer hi ha un problema del que es diu el permitting, no? De la tramitació de projectes, que és farragosa, amb molts vectors que li diem, o sigui, moltes unitats que han de donar el vistiplau o posar condicions, i això és una cosa amb el que hem de treballar. Sí que hi ha un model andalús d'un fast track, que hi ha un acompanyament de projectes que haurien de veure. Sí que nosaltres com a societat, i de moment jo soc tècnic i tinc instruccions en aquest sentit, la voluntat és que ha d'haver-hi un diàleg social important amb el territori. Llavors aquí podem avançar, podem, des de jo que treballo a Acció, acompanyem projectes i sí que fem aquest seguiment i anem una mica estimulant els diferents tècnics que han de donar vistiplaus perquè accelerin processos, i ho estem fent. Fins ara hi havia un criteri també per determinar un projecte estratègic, que era més aviat en relació a llocs de treball que generava. Hem aconseguit que des de fa uns mesos el factor sostenibilitat també estigui present, i per tant un projecte que té un valor en quant a descarbonització i sostenibilitat també té aquesta categoria, i per tant també té certa facilitat per passar més amunt a la fila d'expedients que pugui tenir els diferents tècnics. A partir d'aquí s'accelerarà més o menys. Sí que el territori és molt limitat en el nostre cas, hi ha molta competència pels usos, i s'ha de fer el procediment ben fet. Ja està, fins aquí és el que hi ha. En quant a ajuts, sí que també com a govern, en aquest cas regional, segons la nomenclatura europea, estem limitats en com podem donar ajuts, i els pressupostos també són els que són, i intentem compensar. Sí que el que veiem, per exemple, els PERTEs que es comentaven, hi havia el PERTE d'hidrogen, que es focalitzava molt en la producció, i hi havia un PERTE de descarbonització que es focalitzava en descarbonització, però entre ells no es parlaven gaire. Hi havia com uns buits legals de si tu has d'entrar a la planta de producció i la instal·lació industrial. Has de tirar una canonada. Això cap de les dues propostes ho acceptava. Llavors hi havia aquests desajustos, que és el que hem de treballar. En quant a la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, nosaltres, el que deia, l'aposta que estem fent és per la cadena de valor, tant industrial com tecnològica, que és un altre tema. Treballar en projectes de producció,
transport de distribució i usos. No ens focalitzem en producció, intentem treballar més amb els usos perquè creiem que és on tenim un valor afegit i un punt fort per competir en el mercat europeu. I aquí és on intentem equilibrar, sí que ens surt una vall d'hidrogen més complexa, tenim grans actors que poden traccionar projectes amb més facilitat, però sí que també ens requereix més diàleg i projectes de certa complexitat. Està costant una mica més d'arrencar, però sí que hi ha l'objectiu i la voluntat política de fer-ho. I si baixem a la cadena de valor tecnològica, aquí sí que estem treballant amb empreses tipus JOL, n'hi ha d'altres, també molt interessants a Catalunya, que és treballar amb solucions ja siguin d'elements centrals, components, etc., per generar aquest valor a Catalunya. S'ha parlat abans també de la importància de la recerca i el desenvolupament. Doncs també hi ha una aposta decidida en aquest sentit. I acabem de signar, per exemple, ja fa un any i mig 5 milions d'euros i ara segurament en posarem més en el que és el Centre Català de Descarbonització, que és una aposta liderada també amb focus a Tarragona, a l'ICIC, a l'Institut Català d'Indústries Químiques, per buscar solucions de descarbonització on l'hidrogen té un pes molt important. Doncs també amb recerca, amb noves empreses, és el que estem treballant. I a partir d'aquí doncs, també acompanyem, però que també creiem que ha de ser la indústria la que ha de traccionar. Nosaltres ja tenim experiències passades d'apostar per projectes des de l'administració pública, després no han tingut recorregut. Si hi ha demanda, nosaltres acompanyem, però cal que el privat faci una aposta i digui que realment necessita aquest tipus de projectes i l'acompanyarem. Molt bé, doncs crec que ha quedat molt clar. Moltes gràcies a tots. Luis Travesedo, director de projectes d'hidrogen verd de Moeve, Miguel Peña, secretari de l'Associació Espanyola d'Hidrogen Verd, Albert Vallvé, consultor sènior de projectes de descarbonització d'Acció, i Arturo Vilabella, cofundador de JOL Green Hydrogen Solutions. Gràcies a tots per acompanyar-nos i gràcies també als lectors i espectadors d'On Economia. Ens veiem aviat en un nou Focus On.